una serie, la que sea, Peaky Blinders o The Voice, y sentir como un enganche un poco incómodo. Sí, sí, totalmente. O justo lo contrario, un rechazo brutal a un personaje y no sabes muy bien por qué. Y claro, una piensa que es la trama, la violencia, lo que sea. Lo más obvio. Pero es que, según las fuentes que hemos estado mirando, la razón es mucho más profunda. Parece que esa historia está tocando un botón secreto de nuestra propia psique. Un botón que los psicólogos llaman la sombra. Exacto. Es que es una idea, es fascinante, porque explica esa atracción por lo oscuro que, bueno, creo que todo el mundo siente alguna vez. Y justo de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De la sombra masculina y la sombra femenina. Ajá. Pero, a ver, es muy importante empezar diciendo algo. Esto no va de una guerra de sexos. No, para nada, ni de ideología. El enfoque es puramente desde la psicología de Carl Jung, que describe estas sombras como, pues eso, las partes de nosotros que no nos gustan, que reprimimos y que, bueno, nos demos cuenta o no, acaban saliendo. Y ahí está la clave de nuestra charla de hoy. Vamos a usar estas series y videojuegos tan populares como si fueran, no sé, un escáner de la mente colectiva. Me gusta esa imagen. Un escáner. Queremos entender por qué los personajes que nos obsesionan son en realidad un espejo casi perfecto de los conflictos que los psicólogos ven una y otra vez en terapia. Pues para entenderlo yo creo que hay que empezar por el concepto básico. Jung decía que la sombra es, básicamente, todo lo que no cabe en la foto ideal que tenemos de nosotras mismas. La foto de perfil perfecta. Exacto. Es la rabia que no te permite sentir, la vulnerabilidad que escondes, esa parte tuya que quiere poder o la que necesita depender de otros. En fin, todo lo que barres debajo de la alfombra. Para que nadie lo vea. Ni siquiera tú. O sea, todo lo que consideramos malo o débil. Pero entonces, si es algo que no nos gusta, ¿no podemos simplemente ignorarlo y ya está? Quiero decir, ¿por qué es tan importante? Esa es la pregunta del millón. Y es la clave de todo el pensamiento de Jung. Ajá. Porque la sombra no desaparece. Ignorarla es como, imagínate intentar mantener una pelota de playa hundida en el agua. Imposible. Puedes hacer fuerza un rato, pero tarde o temprano, la pelota va a salir disparada a la superficie, y no tienes ni idea de hacia dónde ni con qué fuerza. Claro. La única elección real no es si tener sombra o no, porque todos la tenemos. Es si la miras a la cara y aprendes a lidiar con ella, o dejas que te controle desde el inconsciente. Entendido. Es una fuerza que está ahí sí o sí. Y en las fuentes se habla de sombra masculina y femenina. Antes de seguir, aclaremos esto, porque puede sonar a cliché. No hablamos de hombres y mujeres, ¿verdad? En absoluto. Y es un punto crucial. Gracias por señalarlo. Para Jung, masculino y femenino son arquetipos. Son como energías psíquicas que todos tenemos, da igual nuestro género. Vale. La energía arquetípica masculina se asocia con la acción, la estructura, la lógica, el poner límites. Y la femenina, pues con el vínculo, la emoción, el cuidado, la conexión. ¿Son como dos polos? Eso es. El problema, y aquí empieza lo interesante, es que cuando una cultura o una persona reprime una de estas dos energías, no se esfuma, resurge de forma distorsionada, como una caricatura de sí misma. Y a esa caricatura es a lo que llamamos sombra. Vale. La teoría está clara, pero quiero verlo en la práctica. Me cuesta imaginar cómo se ve esa sombra masculina hoy en día. ¿Dónde la estamos viendo en la ficción? La vemos por todas partes. Y los rasgos son muy reconocibles, ¿eh? Es esa energía de acción y estructura que al no estar integrada con la emoción, se convierte en una necesidad compulsiva de control. Control, vale. Se manifiesta como frialdad emocional, una incapacidad para conectar de verdad. El cinismo se usa como un escudo, ¿sabes? Y la búsqueda de poder deja de tener un propósito y se convierte en un fin en sí mismo. Un poder vacío de afecto. Estaba pensando en Tommy Shelby, de Peaky Blinders. Es el ejemplo del libro. Es que es perfecto, ¿no? Es un tipo brillante, calculador, lo controla todo, pero es un témpano de hielo. Hay un vacío interior gigantesco que intenta llenar controlando todo lo de fuera. Exactamente. Shelby es el arquetipo del trauma que lleva a una obsesión por el control externo, porque el mundo interior es un caos inmanejable. Ese es un caso. Y otro. Otro, muy distinto pero que nace de la misma raíz, es Walter White, en Breaking Bad. Él no parte del trauma, sino de la represión.
Es el hombre bueno que se ha pasado la vida tragándose su ambición, su rabia, su deseo de ser reconocido, Hasta que explota. hasta que esa sombra acumulada explota y lo devora todo. Pero creo que el que de verdad da pavor, el que me pone los pelos de punta de una forma que ningún otro villano consigue, es Patriota en The Voice. Homelander, sí, es que Es esa mezcla de poder absoluto con la madurez emocional de un niño de 5 años. Es terrorífico. él representa la versión más pura y sin filtros de la sombra masculina. No hay nada de integración, es pura rabia narcisista con superpoderes. Y por eso nos aterra, porque conecta con un miedo primario al poder infantil, caprichoso, sin ningún tipo de límite. Es la fuerza bruta sin una gota de corazón. Y es curioso porque este patrón del tipo duro, eficaz por fuera pero completamente roto por dentro, Se repite sin parar. se repite sin parar en los videojuegos. Pienso en Kratos de God of War, sobre todo en los primeros juegos, o en Joel de The Last of Us. Son máquinas de sobrevivir, pero Pero son analfabetos emocionales. Es el mismo patrón. La competencia, la acción, la resolución, todo eso está hiperdesarrollado. al máximo. Pero el mundo del vínculo, de la emoción, está atrofiado, está herido, es un territorio peligroso para ellos. Su única forma de relacionarse con el mundo es a través de la fuerza. Esa es la sombra masculina en plena acción, la estructura sin el vínculo. Vale, tenemos un lado de la moneda, el arquetipo endurecido, el hombre fortaleza desconectado, pero ¿cuál es el otro lado? Si eso es lo que ocurre cuando la energía masculina se distorsiona, ¿qué pasa cuando es la energía femenina la que no se integra? Pues que vemos una distorsión igualmente potente, pero con otras herramientas. Si la sombra masculina controla a través de la fuerza o la estructura rígida, ¿La sombra femenina, que es la energía del vínculo y la emoción distorsionada? controla a través de la manipulación emocional. Aparece una dependencia que se disfraza de fortaleza, o una frialdad afectiva donde la emoción se convierte en un arma para controlar al otro. Y, muy a menudo, el poder se ejerce desde una aparente posición de víctima. Me viene a la cabeza una serie como Big Little Lies. Perfecto ejemplo. Por fuera todo es perfecto, las casas, las familias, pero por debajo hay una corriente constante de control sutil, de culpa, de agresividad pasiva. Es una guerra silenciosa. Es una guerra que no se libra con gritos, sino con miradas y comentarios envenenados. Es un estudio clínico perfecto de la sombra femenina colectiva. El poder se ejerce manteniendo las apariencias, a través de las relaciones. Otro ejemplo, mucho más caótico y explosivo, sería Villanelle en Killing Eve. ¿Villanelle? Ella usa la seducción, el juego emocional, como una herramienta de destrucción. Es la fascinación y el terror de una energía de vínculos sin ningún tipo de límite ni empatía. Y el extremo de todo esto, donde ya no hay ni sutileza ni control, podría ser euforia, ¿no? Ahí lo que vemos es la emoción en estado puro. Es la emoción desbordada. Una hipersensibilidad que, al no tener una estructura que la contenga, se convierte en un caos absoluto y autodestructivo. Exacto. Porque la emoción, sin estructura, sin un cauce, se desborda. Y eso también es una manifestación de la sombra. El arquetipo femenino no integrado no es solo la manipulación, también es el caos emocional. ¿Y en los videojuegos? En los videojuegos lo vemos a menudo en la forma de personajes hipersexualizados que reducen esta energía a un simple objeto de deseo, o en tramas basadas en el engaño y la traición emocional. Es la energía del vínculo usada para destruir, en lugar de para crear. O sea, que tenemos un panorama curioso. Por un lado, el hombre fortaleza desconectado de sus emociones. Por otro, la mujer caos desbordada por ellas. Cuando juntas a estos dos arquetipos en una relación, ¿qué sale de ahí? Porque, a priori, suena desastre garantizado. Es la receta perfecta para el conflicto perpetuo. No es una lucha, es como una danza disfuncional. Una danza disfuncional, me gusta. El masculino endurecido, obsesionado con el control, se encuentra con el femenino caótico, que busca controlar a través del vínculo y la dependencia emocional. Es una batalla constante entre poder y afecto. Y cada uno le pide al otro lo que le falta. Justo. En términos de Jung, es lo que pasa cuando el ánima de un hombre, su parte femenina interna, y el ánimus de una mujer, su parte masculina interna, no están integrados y se proyectan en la pareja de forma totalmente conflictiva. Cada uno le exige al otro lo que no ha desarrollado en sí mismo.
Claro, y esa es la trama de Media Filmoteca y de las mejores series actuales. Estoy pensando en las dinámicas de poder y las relaciones tóxicas de Succession, Buah, Succession es la cátedra de esto. o en la tensión brutal entre los personajes de The Bear, o incluso en la complejidad de las relaciones de Dark. Todo se basa en esa desconexión. Y si lo llevamos a los videojuegos, vemos ese choque reflejado en los propios escenarios. Mundos postapocalípticos, sociedades rotas, personajes que vagan en soledad. Son metáforas de un mundo donde el vínculo ha fallado. Donde la conexión se ha roto. Exacto. Y esto nos lleva a una de las frases más potentes de las fuentes que hemos consultado, que dice: no estamos viendo ficción, estamos viendo la psique colectiva en crisis. Es una idea muy fuerte. Pero me sigue rondando la misma pregunta. Si estos personajes son tan oscuros, si las historias son tan conflictivas y nos muestran un panorama tan desolador, ¿por qué nos atraen tanto? Sí, ¿Por qué nos pasamos horas viendo a gente sufrir en Succession? En la vida real huiríamos de ellos. la fascinación tiene una explicación psicológica muy clara. Esas historias nos ofrecen un, llamémoslo, laboratorio seguro para nuestra psique. Un laboratorio. Nos permiten explorar, desde la comodidad del sofá, todos esos impulsos que no nos permitimos en el día a día. Nuestra propia rabia, nuestra ambición, nuestro caos emocional, nuestro deseo de control. O sea, que es una forma de dejar que nuestra propia sombra salga a jugar un rato sin consecuencias reales. Proyectamos en Tommy Shelby esa parte de nosotras que querría tenerlo todo bajo control. Exacto. Ujú. O en un personaje de Euforia esa vulnerabilidad que no nos atrevemos a mostrar. Precisamente. Pero es incluso más profundo que eso. No es solo una proyección, es una forma de darle un espacio simbólico a esas energías para que no nos devoren en la vida real. Y aquí es donde Jung dijo una de sus frases más famosas, y que lo resume todo. Lo que no se vive conscientemente, se vive como destino. Uf, qué frase. Si no encuentras una forma de canalizar tu sombra, a través del arte, la terapia, la introspección, ella encontrará la forma de manifestarse en tu vida, creando situaciones inconscientes donde esa rabia, ese caos o esa necesidad de control puedan por fin salir a la luz. Y a eso lo llamamos mala suerte o destino. O sea que al final una serie como Succession o un juego como The Last of Us es casi como una sesión de terapia colectiva, ¿no? Es una forma de ver nuestros propios líos en pantalla. ¿Podría verse así? ¿Sí? Esto es genial para analizar la cultura, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Si alguien que nos escucha se da cuenta de esto, ¿qué puede hacer? Pues mira, el primer paso, sobre todo para la gente más joven que consume estos contenidos de forma masiva, es la autoconciencia. Mirarse un poco. Sí, en lugar de consumir pasivamente, se pueden preguntar, ¿qué personaje me fascina? ¿Cuál me provoca un rechazo visceral? Y luego, la pregunta valiente, ¿qué parte de mí que no quiero ver se parece a ese personaje? Qué difícil eso. Mucho. Pero no se trata de juzgarse, sino de conocerse. El objetivo es buscar la integración entre la acción y la emoción, entre la estructura y el vínculo. Y para los adultos que ya tenemos nuestras relaciones y nuestras dinámicas montadas, Para los adultos, el trabajo se centra más en las relaciones. La clave es dejar de proyectar. Evitar esa tendencia a idealizar a la pareja o, al contrario, a demonizarla. Porque cuando haces eso, en realidad estás poniendo tu sombra en la otra persona. es más fácil, claro. Mucho más fácil. Se trata de revisar tus propias dinámicas de poder y dependencia. Y en resumen, hacer el trabajo de mirar tu propia oscuridad antes de que ella actúe por su cuenta y te sabotee la vida. Me parece muy interesante el consejo para padres y educadores, porque la reacción instintiva al ver series como Euforia o juegos violentos podría ser la censura. El esto no lo veas, que es malo. Y el enfoque que proponen las fuentes es justo el contrario. No censurar, sino usarlo. Es una herramienta increíble para dialogar con los hijos sobre emociones complejas, sobre los límites, el poder, la rabia, la manipulación, la tristeza. Es una oportunidad. Es una oportunidad de oro para enseñarles a integrar esas partes oscuras en lugar de reprimirlas que, como hemos visto, es la raíz de todo el problema. Al final, lo que estamos diciendo es que estas historias son mucho más que entretenimiento. Son un mapa de la psique humana, escrito en un lenguaje que todos entendemos. Son el puente perfecto entre la cultura de hoy y la psicología más profunda. Las reflexiones finales de los textos que hemos manejado son muy potentes. Una de ellas dice: la sombra no es el enemigo es no querer verla. Uf, El problema no es tener oscuridad,
Todos la tenemos. El problema es negarse a mirarla de frente. Hay otra que es igual de provocadora. Sí, dice, las series y los videojuegos no nos están corrompiendo. Nos están mostrando exactamente quiénes somos. Funcionan como un diagnóstico, un reflejo de dónde estamos como cultura, con nuestras luces y sobre todo con nuestras sombras. Lo cual, después de toda esta conversación, nos deja con una pregunta final, ¿no? Una idea que se queda flotando en el aire. Si la cultura popular es este espejo tan nítido que nos muestra nuestra propia sombra, la única pregunta que importa es, ¿vamos a seguir proyectándola en personajes de ficción, en nuestra pareja o en nuestros rivales? ¿O vamos a atrevernos a empezar el difícil pero necesario trabajo de mirarla a la cara e integrarla en nosotros mismos?